El tema de hoy es venganza. Me robó el trabajo durante 3 años. Preparé 42 láminas con pruebas irrefutables. Y se las presenté delante del director general. No soy una persona vengativa. O al menos eso creía de mí mismo. Pero hay un límite para todo. Hay un punto en el que dejas de ser la persona paciente. Y te convertís en alguien que simplemente decide que ya fue suficiente. Me llamo Rodrigo. Tengo 34 años. Trabajo en una empresa de consultoría de recursos humanos. No es el trabajo más glamoroso del mundo. Pero era estable, pagaba bien, y durante mucho tiempo. Realmente me gustaba lo que hacía. El problema tenía nombre y apellido. Gerardo Mena. Mi jefe directo. Subgerente de desarrollo organizacional. Un hombre de 47 años. Pelo cano muy bien peinado. Traje siempre planchado. Y una sonrisa que yo tardé demasiado tiempo en aprender a leer correctamente. Esa sonrisa no era calidez. Era cálculo. Cuando entré a la empresa, Gerardo me recibió como si fuera el fichaje del año. Me dijo que mi perfil era exactamente lo que el área necesitaba. Que había visto mi trabajo y quedó impresionado. Que tenía grandes planes para el equipo. Ese tipo de discurso que, cuando lo escuchas, te hincha el pecho. Sos joven. Tenés ganas. Y alguien con autoridad te dice que confía en vos. Uno se entrega, ¿no? Y yo me entregué. Dios, ¿cómo me entregué? El primer gran proyecto que me encomendó fue rediseñar por completo el sistema de métricas de rendimiento de la empresa, no solo para los clientes externos. La arquitectura interna completa. El sistema que usaban tenía más de 8 años. Estaba desactualizado. Lleno de parches. Nadie lo entendía del todo. Gerardo me dijo que si lo sacaba adelante, eso iba a catapultar mi carrera dentro de la empresa. Trabajé durante 11 meses en ese proyecto. 11 meses de noches largas. De fines de semana leyendo documentación. De reuniones que yo mismo coordinaba porque Gerardo siempre tenía compromisos previos cada vez que había que ensuciarse las manos. El sistema que construí fue adoptado internamente primero. Después empezó a venderse como módulo adicional a clientes. Fue un éxito notable. Gerardo habló durante 40 minutos. Yo estaba sentado a su lado. En silencio. Mientras él describía su visión. Su metodología. El enfoque que él había desarrollado. Me mencionó una sola vez. De pasada. Como el técnico que ejecutó la parte operativa. Aplausos para Gerardo. Ascenso para Gerardo. Aumento para Gerardo. ¿Para mí? Un bono estándar y un muy buen trabajo, Rodrigo, el equipo está orgulloso de vos. Tragué. Sonreí. ¿Seguí? Porque uno racionaliza estas cosas, ¿no? Me dije que era la primera vez. Que así funciona el mundo corporativo. Que la próxima vez sería diferente. Llegó un segundo proyecto. Un cliente enorme. Una empresa de logística con más de 2000 empleados. Gerardo me puso a cargo de la propuesta técnica completa. Pasé 3 meses construyendo ese documento. Arquitectura. Cronograma. Presupuesto. Riesgos. Plan de implementación. Todo. Cuando lo presentamos al cliente, Gerardo volvió a hacer lo suyo. Habló. Brilló. Se ganó la sala. El cliente firmó el contrato. Era el contrato más grande que el área había conseguido en 2 años. En la reunión interna de celebración, el director general le preguntó a Gerardo cómo había construido una propuesta tan sólida en tan poco tiempo. Gerardo respondió, literalmente, esto. Tengo metodologías propias que fui desarrollando a lo largo de mi carrera. La experiencia, al final, es irreemplazable. Yo estaba en esa sala. Escuchando eso. Sentado a 3 metros de él. Fue la primera vez que sentí algo que no era resignación. Fue la primera vez que sentí algo más parecido a una llama. Pero todavía no hice nada. Todavía seguí.
Seguí porque tenía miedo. Gerardo era hábil. Muy hábil socialmente. Tenía una relación excelente con el director general. Almorzaba con la gente de finanzas. Se reía con recursos humanos en los pasillos. Estaba bien posicionado. Y yo era, para todo el mundo, simplemente el chico técnico del equipo de Gerardo. Esa es la trampa que construyen este tipo de personas. No te roban solo el crédito. Te roban la visibilidad. Te mantienen en las sombras para que cuando quieras alzar la voz, no tengas voz. Lo entendí del todo cuando pasó algo con una compañera. Valentina llevaba en la empresa más tiempo que yo. Era brillante. Ordenada. Meticulosa. Había desarrollado durante meses un manual de procesos para el área. Algo que la empresa necesitaba urgentemente. Cuando ese manual fue adoptado formalmente, Gerardo lo presentó como un documento construido por el área bajo su liderazgo. Valentina recibió las gracias en un correo interno. Un correo. Con puntos suspensivos al final. Valentina renunció 2 semanas después. Y cuando se fue, Gerardo dijo en la reunión del equipo que era una pérdida. Pero que era completamente comprensible dado que ella tal vez no encajaba con el ritmo del área. Me acuerdo que en ese momento lo miré fijamente. Y él me devolvió la mirada. Y me sonrió. Como diciéndome: ¿y vos qué vas a hacer? Eso fue lo que encendió todo. No actué impulsivamente. Eso es importante que lo entiendan. Porque si uno actúa impulsivamente contra alguien como Gerardo, pierde. Él era mejor que yo en los juegos sociales de corto plazo. Pero yo era mejor que él en algo fundamental. En construir sistemas. En pensar con lógica. En planear con paciencia. Empecé a documentar. Todo. Absolutamente todo. Guardé copias de todos los correos donde yo era el autor intelectual de los proyectos. Guardé los borradores. Los archivos con metadatos que mostraban mi nombre como creador. Los hilos donde yo presentaba ideas que luego aparecían propuestas por Gerardo en reuniones formales. Armé una carpeta. La llamé, muy creativamente, proyectos. Pero la documentación sola no era suficiente. Necesitaba algo más. Necesitaba visibilidad. Empecé a construir relaciones propias dentro de la empresa. Sin que pareciera estratégico. Fui al almuerzo con la gente de finanzas cuando me invitaron. Participé en un comité de mejora interna que nadie quería integrar porque era aburrido. Pero que tenía presencia directa con el director de operaciones. Y ofrecí dar una charla técnica interna sobre metodologías de evaluación de desempeño. Esa charla fue clave. Asistieron personas de distintas áreas. Yo hablé durante 40 minutos sobre los sistemas que había construido. Con ejemplos reales. Con datos reales. Con la arquitectura real. No mencioné a Gerardo en ningún momento. No lo critiqué. Simplemente hablé de mi trabajo como si fuera mío. Porque lo era. Después de esa charla, el director de operaciones se acercó y me preguntó si yo había sido quien diseñó el sistema de métricas internas. Le dije que sí. Que había liderado ese proyecto de principio a fin. Él asintió. Como recordando algo que no cuadraba con lo que le habían dicho. La semilla estaba plantada. Pero el golpe real vino de una forma que no había planeado completamente. Aunque se había preparado el terreno para que pudiera ocurrir. La empresa empezó a evaluar la posibilidad de lanzar una versión externa del sistema de métricas como producto independiente. El director general convocó una reunión y quería que participara el equipo responsable del desarrollo original. Gerardo, con su confianza absoluta de siempre, me dijo el día anterior que preparara unas diapositivas técnicas simples para que él pudiera presentarlas. No preparé diapositivas simples. Preparé una presentación de 42 láminas. Con la documentación completa del sistema. Arquitectura. Decisiones de diseño. Justificaciones técnicas. Historial de versiones. Y en cada sección relevante. Los metadatos de los archivos originales mostrando fecha de creación y autor. Todo correctamente atribuido.
Todo con mi nombre. Llegué a esa reunión con mi laptop. Gerardo llegó esperando encontrar un archivo en una carpeta compartida que él pudiera abrir y presentar como propio. Le dije, con la mayor naturalidad del mundo, que dado que yo conocía el sistema en profundidad, sería más eficiente que yo lo presentara directamente para poder responder preguntas técnicas en tiempo real. Gerardo me miró. Yo le sonreí. La misma sonrisa que él me había dado el día que Valentina se fue. Presenté durante 45 minutos. El director general me hizo preguntas. Yo las respondí todas. Hubo una pregunta puntual sobre por qué habíamos tomado cierta decisión de arquitectura en la segunda versión del sistema. El director general preguntó. Gerardo, ¿recordás cuál fue el razonamiento en ese momento? Gerardo abrió la boca. La cerró. Dijo algo sobre múltiples factores. Yo respondí la pregunta con precisión milimétrica. Porque era yo quien había tomado esa decisión. En una noche de martes a las 11 de la noche. Solo. Con 3 ventanas del navegador abiertas y un café frío sobre el escritorio. Después de esa reunión, las cosas se movieron más rápido de lo que esperaba. El director general me citó a su oficina 2 días después. Sin Gerardo. Me preguntó directamente cuál había sido mi rol en los proyectos del área durante los últimos 3 años. No exageré nada. Solo fui honesto específico. Con la documentación que amablemente había llevado conmigo por si era útil. No sé exactamente qué pasó después entre el director general y Gerardo. No estuve en esa conversación. Lo que sé es lo que vi. Gerardo dejó de ser subgerente del área. Lo reubicaron en un rol de consultor senior que básicamente no tenía equipo ni proyectos estratégicos. Una jubilación anticipada disfrazada de cargo. Y a mí me ofrecieron liderar el área. No lo acepté. No lo acepté porque para ese entonces ya había recibido una oferta de otra empresa. Una que había conocido a través del director de operaciones que asistió a mi charla técnica. La oferta era significativamente mejor en todos los sentidos. Salario. Autonomía. Crédito real por el trabajo propio. Renuncié con 2 semanas de aviso, como corresponde. El día que me fui, Gerardo estaba en su nueva oficina. ¿Pequeña? Sin ventanas. Pasé frente a la puerta. No miré adentro. No necesitaba hacerlo. Lo que aprendí de todo esto es que la venganza más efectiva no tiene nada de dramático. No hubo confrontación cinematográfica. No hubo discurso. No hubo momento en que le dijera a Gerardo sabía que llegaría este día mientras él me miraba derrotado. La venganza fue simplemente esto. Construí un registro irrefutable de quién era yo realmente. Lo hice visible para las personas correctas. Y me aseguré de que cuando llegara el momento de la verdad ya estuviera sobre la mesa antes de que alguien pudiera cambiarla. Gerardo pasó 3 años robándome el trabajo. Yo pasé 6 meses asegurándome de que eso fuera imposible de sostener por más tiempo. Y ahora estoy en un trabajo mejor. Con gente que sabe exactamente lo que hago. Y lo dice en voz alta. A veces la mejor venganza no es destruir a alguien. Es construirte a vos mismo lo suficientemente bien como para que ya no puedan robarte nada. Porque lo que es tuyo, documentado, demostrado y visible, no se lo puede quedar nadie. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero y les haya gustado y no olviden comentar una anécdota o experiencia similar con el tema del vídeo. Dejen su like, compartan si les gustó el vídeo y por último no olviden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos casi diarios. Chao.